Ahora vamos a dar inicio al foro, Superar la lógica de resolver. ¿Cómo sacar adelante un proyecto en Venezuela? La moderará Rubén Rodríguez, profesor y consultor de empresas. Y participarán Asdrúbal Oliveros, economista, consultor de empresas y director de Ecoanalítica; Albe Pérez, directora de la Fundación Jesús Obrero, gestora cultural con experiencia en proyectos de gran impacto social; Miguel Pérez Bravo, economista y máster en finanzas y especialista de portfolio offloading de Cachea. Muchas gracias. Antes de arrancar, quiero compartir una anécdota que la estaba hablando allá afuera. Los que me conocen, a mí me gusta hablar de la primera dama. Siempre hablo de mi esposa. Y en el camino le dije, vamos al evento. Me dice, ¿qué es el evento? Y yo le digo, de filosofía. Y me dice, filosofía, viernes, en la noche. Y la verdad es que apelando a los comentarios de Francisco sobre el presente y el futuro, sobre el tema que yo como consultor lo escucho como acciones diarias y planificación a futuro. Lele, la primera dama, lo que me respondió es, trae pan, jamón, queso y respuestas. Sobre lo diario, sobre hoy, yo puedo resolver. Pan, jamón y queso, yo puedo resolverlo por ella. Pero como se dijo, no puedo traerle las respuestas, puedo traer las respuestas mías. Quizás puedo traer, como decía Francisco, preguntas, que es lo interesante. Yo no sé si ella quiere realmente eso, pero algo le llevo. Y como estamos hablando aquí, sí, sacrificar el sueño de hoy es lo que le va a tocar. Me complace enorme, esto es tremendo panel el que tenemos aquí, qué privilegio. Tengo que decir, Arián, Abel y Juan, feliz cumpleaños, los felicito. 3 años, hoy en día, de verdad, 3 años, un programa del nivel de ustedes, y hablando de estandarización, mantener la calidad de ese programa por 3 años, wow, 3 años en Venezuela son más que años perro, son bastante, ¿ok? Bastante. ¿Qué traigo? Hice unas preguntas que las voy a compartir con nuestros invitados y vamos a llevar esto a modo de conversatorio, ¿ok? Sobre esto, tengo una primera pregunta, que por favor, libertad de que la respondan cualquiera. Vamos a administrar el tiempo, eso sí, ¿no? En un país donde la mayoría de las personas viven en resolver, ¿qué significa realmente sacar adelante un proyecto? ¿Cómo se pasa de la reacción ante la urgencia a la construcción de algo sostenible y con propósito? Eh, bueno, voy a ser yo el primero entonces. Yo creo que lo más importante es, o sea, por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Me hicieron una pregunta al principio de cómo se hace uno si uno lo que le gusta no da plata, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Y a mí me gustó mucho la respuesta que dieron. Sin embargo, yo creo que es importante también entender algo que si uno está en una dinámica de resolver, por ejemplo, y si alguien está en ese momento en el que tiene que ver qué hace, porque quizás no le alcanza algo, o quizás necesita el dinero, creo que lo más importante es buscar resolver eso primero, pero que eso sea un pedacito del tiempo y que una vez que se solucione eso, cada quien pueda realmente dedicarse a lo que quiere, ¿no? El problema es cuando esa dinámica de resolver se traslada a toda una vida y cuando no podemos salir de ese espacio y de ese momento. Y a veces, creo yo, en este caso, nuestro país muchas veces nos obliga a pensar que siempre estamos en esa dinámica de resolver y a no ver aquello que es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es, una vez que uno puede estar en esa situación en la que uno dice, ok, ya resolví estas cosas básicas que tengo que resolver, no hacer algo que sea, quiero hacer dinero y ya,
sino buscar la forma de que en ese momento nos podamos guiar por algo que se llama el propósito, ¿no? Que yo creo que es ahí donde puede converger aquello que se hablaba también anteriormente, que es el sentido de la vida o la vocación, ¿no? Entonces, por lo menos yo lo que veo es mucha gente joven acá, evidentemente estudiantes, me imagino, y gente que está saliendo ahorita de la universidad. Probablemente a los 20, a los 30 años, muchos no sabemos qué queremos. De 20 a 30 años, tratar de hacer lo que más se pueda o lo que de alguna manera nos llame la atención si podemos hacerlo, pero luego, sí, a medida que vamos creciendo, entender si podemos ya empezar a plantearnos algo que tenga que ver con el propósito de nuestra vida, si lo que estamos haciendo tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que eso es... Perdón, sobre esto, Asdrúbal y Albe, resolver es un problema inmediato. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se hace desde una visión que ustedes tienen y manejan? ¿Cómo se hace entonces para no ver a 1000 pies de altura, sino lograr ver a 10.000 en ese sentido de lo que Miguel está hablando? Sí, buenas tardes. Mira, yo creo que se ha satanizado mucho el resolver, pero para mucha gente el resolver puede ser la diferencia entre la precariedad y el sostenerse, mantenerse en pie. Entonces yo creo que también hay que mirar las diferentes realidades, ¿no? En Venezuela, la mayoría de los venezolanos, estamos hablando de más de 50% de la población en edad laboral, resuelve. Trabaja por su cuenta y prácticamente vive al día. Eso es así. Y ha desarrollado actividades, digamos, en sus ámbitos y en sus nichos. Hace uñas, corta pelo, tareas dirigidas, arregla algo, y eso le permite mantener sus dinámicas y también ganar en independencia, ¿no? Y ese es un punto que a mí me parece súper interesante, porque cuando alguien decide, bueno, entrar en esa dinámica de trabajar, microemprender, hacer algo, en realidad también esa persona está ganando en independencia, no depende de una bolsa, no depende de un ente externo. Y por eso yo te digo que al final también esto hay que verlo desde esa realidad, porque hay personas que no tienen otra opción. Por supuesto, desde el ámbito de un emprendedor, que hay muchos en Venezuela, yo sí creo que el resolver es una actitud que tiene que evitarse, porque efectivamente, y ahí coincido con Miguel, es clave esa visión de largo plazo, del propósito, de lo que tú quieres lograr. Yo siempre digo, un emprendedor siempre tiene que tener espíritu de emprendedor. Eso nunca desaparece. Pero lo que comienza como un emprendimiento tiene que terminar en una empresa. Si tú tienes 20 años con el emprendimiento, no lo estás haciendo bien. Insisto, eso es distinto a tu espíritu emprendedor, que no lo pierdes y que está en esencia para innovar, para avanzar. Pero el negocio tiene que crecer, tiene que expandirse, ¿entiendes? Tienes que tener base sólida. Y eso solo lo logras con visión de futuro, con propósito, estableciendo unos planes y unos elementos de acción que a veces acá no se hacen. Y no se hacen muchas veces como excusa, ¿no? La excusa es el entorno, pero a veces también es más que todo miopía, porque entorno difícil, Venezuela tiene años en entorno difícil, y bueno, y eso no puede ser un obstáculo para sacar un proyecto adelante. Entonces creo que ese punto es muy importante y entender, digamos, esas diferencias entre el resolver de una persona que está en un barrio, que es totalmente distinto a lo que es un negocio y un emprendimiento, ¿no? Tú en Jesús Obrero tienes mucho de eso. Tú sabes que en ese orden de ideas que traen los dos, a ver, no quiero sonar como un optimista empedernido, que Que lo también, eres. que también. Pero de alguna manera yo reivindico el talante de resolver toda vez que desafía y pone a prueba un hecho que es absolutamente inherente al ser humano y es la creatividad.
En la medida en que resolver implica echar mano de la mayor creatividad posible, que lo podemos hacer nosotros, que otras especies no tanto, es, yo creo, uno de los buenos síntomas, sobre todo en nuestro gentilicio. Bueno, al final del día nosotros estamos viviendo acá y es mejor ponernos nosotros mismos como referencia y voltearnos a vernos nosotros mismos. Y sí creo que ese rasgo de la creatividad ha hecho que surjan proyectos como Cachea, por ejemplo, ha hecho que tantos emprendedores sean emprendedores hoy, y yo sí soy la primera que dice, finísimo el emprendimiento, pero llévalo más allá, pues, ¿no? No para siempre. Un país de emprendedores no, no surge, ¿no? Pero en todo caso sí reivindico eso, porque así como desafía a la creatividad y nos obliga a ello, también, por otro lado, nos garantiza de alguna u otra manera ver al otro, reconocer en el otro necesidades, diferencias, semejanzas, y establecer entonces así un diálogo, digamos, desde lo social que tanta falta hace, pues, ¿no? Pero, a ver, en ese recorrido de crecimiento del uso de recursos a la vista, de la comprensión del entorno en el que estamos, hay un aprendizaje. Es decir, personalmente me alejo mucho del concepto que tanto se ha usado de la resiliencia del venezolano, cuando más bien se parece más a la antifragilidad, en el que lo que nos ha hecho es desarrollar estrategias, aprendizaje rápido. Les pregunto también a los tres, todos ustedes trabajan en áreas distintas, economía, cultura, finanzas, tecnología, pero todos exigen navegar la incertidumbre. Entonces la pregunta es, ¿qué estrategias o aprendizajes concretos les han permitido sostener sus proyectos en un entorno tan cambiante como el venezolano? Yo A puedo modo de empezar ahí. experiencia, sí. Yo puedo empezar, perdón. Yo trabajo actualmente, una de las labores que hago es en el Jesús Obrero en Catia, en el Instituto Jesús Obrero en Catia. Allí, bueno, se podrán imaginar, obviamente levantar recursos para la educación es complejísimo. Y la fórmula que hemos usado en los últimos 2 años ha sido cambiar la manera de tanto de la narrativa como de la proposición de los proyectos. Les pongo un ejemplo súper concreto. El Jesús Obrero es un instituto técnico, con lo cual los muchachos ven electricidad, electrónica, informática y tal. Nos invitan de la Cámara de la Construcción a presentar el Jesús Obrero. Y yo me reuní con mi equipo y le dije, mira, si vamos para allá, a decir, venimos de Catia, somos un proyecto educativo de los jesuitas, amparado dentro de la fe y alegría, ya ahí los vamos a perder en la tercera frase. Porque van a decir, ya está, ya nos vienen a pedir dinero, ¿no? Lo que hicimos fue, y no era ninguna estrategia, sino que es la realidad, nos paramos allí y dijimos, venimos del Jesús Obrero. Allí están formándose en electrónica, en robótica, en mecatrónica, en informática, muchachos de nivel técnico. No venimos a pedirles nada a ustedes, toda vez que sus empresas están en flatline. Lo que venimos es a ofrecerles la fuerza de trabajo que sus empresas necesitan. Probablemente, alguien dijo, alguna de las personas dijo, nosotros necesitamos 12 personas que sepan de mantenimiento de motores trifásicos. No teníamos en ese momento nadie en el Jesús Obrero que supiera de motores trifásicos. Le dijimos a este personaje, bueno, si nos buscas una persona que los enseñe a ellos, yo tengo los muchachos que van a aprender. Tengo el espacio donde van a aprender. Si hacemos este enlace, vas a tener no a una persona, sino a 12 que saben de eso. Hoy esos muchachos están todos insertos en el sistema laboral formal por eso. Con lo cual, esto es simplemente un pequeño ejemplo para algo que podemos repetir en cualquier ámbito. Mientras más franco, más eficiente y más eficaz sea el diálogo entre lo público, lo privado, el individuo y la academia, sin duda, y a un diálogo además que sirva para responder preguntas como Lele.
Un diálogo que sirva, que Por ejemplo, plantee preguntas y traiga respuestas. pienso en Asdrúbal, que Asdrúbal, cuando la gente se te tiene que acercar en la calle a decirte, tiene que ser muy común para ti que la gente se te acerque y te diga, Asdrúbal, ¿qué va a pasar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo salgo de este atolladero? Son las preguntas que te deben Claro, hacer. yo me siento como un psiquiatra de empresa, siempre lo digo. Y yo escuchaba tu pregunta y decía, oye, a lo mejor, no sé si está por aquí Francisco, se habrá ido. Sí, oye, voy a ser mucho más cínico que Francisco, porque en realidad para mí la incertidumbre ha sido una fuente de trabajo, porque yo vivo de gestionar la incertidumbre. En esencia, un consultor de negocios en Venezuela ayuda a las empresas a gestionar la incertidumbre. La incertidumbre no desaparece. Tú no tienes control sobre ella, está ahí. Ahora, lo que tú sí puedes hacer es cómo yo gestiono eso. ¿Cómo gestiono cosas inciertas? ¿Qué puedo hacer? Entonces, bueno, trabajas con escenario, defines y entiendes tus fortalezas, tus debilidades, entiendes áreas de oportunidades. Y eso es un poco el enfoque en el que yo he trabajado, sobre todo estos últimos años, en que la crisis ha mutado, ayudando a las empresas. Y es primero, mira, hay un entorno que está allí, y esto tiene que ver mucho, ahora que eso está de moda, con esta filosofía estoica, de las cosas que puedes controlar y las cosas que no puedes controlar. En muchas empresas, lo que yo me encuentro es que la energía está centrada en lo que no pueden controlar. O sea, tú vas a una empresa y le preguntas, ajá, dime cuáles son tus problemas. No, bueno, la inflación. Bueno, ajá, eso no depende de ti. Segundo problema, dígamelo. No, Asdrúbal, el tipo de cambio. No depende de ti. Tercer problema, la competencia desleal, los enchufados. No depende de ti. No hay algún problema aquí interno tuyo. Entonces, ahí es donde como que viene la locha, porque al final esas cosas, yo no te estoy diciendo que no te van a afectar, la inflación afecta, el tipo de cambio afecta, la competencia desleal afecta, pero en realidad tú lo vas a enfrentar cuando tú te centres en aquellos elementos dentro de un negocio sobre los que tú sí tienes control. Mis procesos, los productos que vendo, cómo está mi fuerza de venta, cómo está mi calidad de servicio, que son las cosas que tú sí controlas. Entonces, en la gestión de incertidumbre, lo que hemos tratado estos últimos años es trabaja en aquellos elementos sobre los que tú tienes control para poder impactar tu entorno y para poder enfrentar aquellos sobre los que no tienes control y no dependen de ti, ¿no? Y me imagino que con la persona tiene que aplicar igual, no solo en la Totalmente, empresa, la verdad que es la claro, misma fórmula. claro. Una de las grandes sorpresas que me he llevado en un buen rato es que hace semana y media cumplió 3 años Cachea, que da la impresión de que tiene 28 años en el país. Y la verdad es que cumplió 3 años nada más. Más o menos como filosofando, la verdad es que van de la mano. Van de la mano. Y en 3 años, si estamos en el 2025, echamos para atrás 22, 23, 24, 25, han sido 3 años tremendamente cambiantes. ¿Cómo ha sido esa experiencia para poderse adaptar diariamente en lo que ustedes han crecido extraordinariamente? Ustedes son un caso de estudio. Sí. Bueno, lo primero es que al final aquí había un problema, ¿no? Y el problema era que, a diferencia de otros países, aquí la gente no podía comprar a crédito, pues. Y eso es un problema que existía en ese momento, que todavía sigue existiendo, y que básicamente fue el foco al que se abocó Cachea desde el momento que inició. Cómo yo le permito al venezolano poder comprar a crédito como si fuese un habitante normal, común y corriente, o un ciudadano normal, común y corriente de cualquier país, ¿no? Basado en eso, se construyeron una cantidad de cosas que le permitieron a Cachea crear ese ecosistema de millones de venezolanos que compran mes a mes, y donde esa realidad cambiante, porque hay muchos vaivenes económicos, como sabemos, básicamente, y tuve una experiencia interna hace poco que me gustó muchísimo, porque digamos que lo importante durante este periodo de volatilidad que viene de septiembre para acá, hubo un momento muy bonito que fue, bueno, pero ¿qué valoramos nosotros más?
los 2 meses que nos vamos a salvar con esta acción que tomemos, o realmente lo que se ha construido durante 3 años, que es una base de usuarios gigantesca, que muchos dependen de nosotros para poder comprar, ¿sabes?, sus cosas. O sea, ¿qué valoramos? Yo quiero estar aquí 100 años, yo no quiero estar aquí 2 años más, o sea, yo no me voy el año que viene, o sea, yo quiero estar aquí 100 años. Si eso es así, ¿qué cosas hacemos? ¿Qué cosas podemos sacrificar hoy? ¿Qué cosas podemos gestionar a nivel de riesgo e incertidumbre para que eso se mantenga 100 años, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros pudimos actuar como equipo. Yo creo que muchas compañías también en Venezuela piensan igual, y básicamente digamos que pudimos poner en una balanza aquellas cosas que valen más y que trascienden, que creo que es vital para poder entender cómo salir de la dinámica de resolver. O sea, ya una vez que salí de la dinámica de resolver, soy una compañía grande, o ya yo salí de la dinámica de resolver, puedo tener el tiempo de pensar qué quiero hacer. Si yo estoy ahí, puedo ver las cosas con una visión trascendental, y trascendental quiere decir que trasciendan la necesidad de ese momento. Yo creo que podemos tomar una elección muchísimo mejor, tanto para nosotros como para, en el caso de una empresa, nuestros clientes, nuestros aliados comerciales, nuestros empleados. Entonces, poder hacer algo que trascienda el tiempo, yo creo que es como una decisión en la que vale la pena apostar, siempre y cuando podamos tener una medición y una gestión del riesgo lo suficientemente buena para que en esa decisión tampoco pase algo malo, ¿no? Más o menos esa es como la respuesta. Se me está pasando por la cabeza una cosa que es verdaderamente complicada, pero los venezolanos nos hemos hecho unos tigres en ese sentido, sobre la toma de decisión y el tiempo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que entren a una tienda y algo cueste $18 y ustedes tienen un billete de 20, toda la cantidad de cuentas que uno saca mentalmente en nanosegundos. Me van a dar vuelto los $2, ¿cómo me los van a dar? ¿Me lo van a dar en caramelo? ¿Me lo van a pagar en pago móvil? ¿A qué tasa me lo van a pagar? ¿Me lo van a transferir o me lo van a hacer en CELE? $2 en CELE, ¿me van a cobrar la comisión? O sea, la verdad es que la cantidad de cuentas que uno las saca y ya las ha aprendido a sacar, yo digo, el venezolano se ha acostumbrado a la prisa en la toma de decisión, en que en ocasiones hay que apresurar la toma de decisiones y en ocasiones hay que pararse, detenerse, observar los recursos y decir los recursos a la vista, que lo hablamos tanto en clase, el tiempo es un factor. ¿Cómo incide o cómo ustedes consideran el tiempo en la toma de decisión? Fíjate, es que tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, es clave actuar con rapidez en algunos contextos, porque tú tienes un país, primero, muy cambiante, y entonces la estrategia que hoy te sirve, mañana puede que no. Entonces, tienes que tener mucha flexibilidad. Para mí, una característica fundamental de un gerente en Venezuela es la flexibilidad. Y segundo, tal vez más grave, es que Venezuela tiene un gravísimo problema inflacionario. Entonces, en decisiones financieras, cuando tú tienes alta inflación, el tiempo te juega en contra. Y por eso la gente vive en el hoy. Y no es que el venezolano no piense en el futuro, es que cuando tú enfrentas inflación como la del mes de septiembre, de 30% en un mes en bolívares, o de 26% en octubre, tú no puedes dejar el dinero ahí. Tú tienes que actuar rápido. Compro dólares, compro la comida. Entonces, es inherente al tema, pero sí creo, y sí coincido con tu planteamiento, que más allá de esas acciones que sí tienen que ser inmediatas para enfrentar un contexto económico que no existe en otras partes del mundo, un peruano le pagan el sueldo y el sueldo se puede quedar ahí 5 meses tranquilo. Yo en estos días te voy a contar una anécdota para que tú veas lo duro que es esto, ¿no? Estuve muy involucrado con los multilaterales hasta el 2018 y viajaba muchísimo por América Latina. Entonces, por ahí estaba revisando papeles y encontré una factura de una casa de cambio en el Perú, que yo fui. Y me llamó la atención que había cambiado unos dólares por unos soles. Y la cosa era algo así como 3.02 el sol. Y yo dije, wow, está dando 2018. Me metí en Google a buscar cuánto está el sol y ahorita como en 3.30. O sea, explícame tú
Eso no puede ser en Venezuela. Porque además si tú agarras un monto en 2018 y lo ves ahorita no lo vas a entender porque le quitaron 9 ceros a la moneda. Entonces, efectivamente, aquí en esas decisiones tienes que ser muy rápida. Pero también coincido que cuando tú vas a tomar decisiones trascendentales en tu negocio, si tienes que pensarlo bien y tienes que evaluar, no puedes tomar decisiones apresuradas en este contexto. Y yo insisto eso mucho con las empresas con las que trabajo. Mira, paso a paso, mide bien, porque el entorno es complejo. Entonces, a lo mejor abrir más tiendas puede ser contraproducente o no abrirlas. Entonces, sí hay que tomar, en algunas cosas hay que tomarse su tiempo, en otras tienes que ir muy rápido. Albe, y en términos de proyectos, que te ha tocado tanto proyectos y inclusive con un equipo de base, un poquito en proyectos que son más sociales, la toma de decisión influye más. La verdad es que lo financiero está. Yo quisiera desmonetizar la discusión, pero es que en este país es complicado no tener una discusión de esa manera. Pero, ¿cómo es ese proceso de toma de decisión en esos proyectos, en ese entorno? ¿Dónde está, qué es lo que está prevaleciendo más, no pesando más, no que prevalece? A ver, yo creo que Asdrúbal dice una palabra que es clave aquí, que es flexibilidad, que es la misma flexibilidad que aplicamos las amas de casa, los CEO de las empresas, los grandes empresarios y bueno, y Venezuela completa, pues, ¿no? Sí, sabes, creo que allí radica como el foco de todo. En el caso de los proyectos, en los proyectos que me toca a mí llevar, que son de temas culturales y temas sociales, la manera digamos, más eficiente que he logrado, que he conseguido es que tengan raíces muy profundas, con lo cual son puntos de vista largo plazo, ¿sabes? Independientemente de lo que queremos lograr ahora, sino proyectos que tengan proyección, bueno, eso, ¿sabes? Proyectos, a pesar de la redundancia, proyectos que tengan largo alcance, que sepamos que se van a sostener en el tiempo, no tanto porque vamos a tener un pitcher siempre mandando dinero, sino porque van a importar tanto a la comunidad, a la sociedad, que vamos a hacer que eso se logre. ¿Sabes? Que son proyectos que la sociedad los va a pedir. Y en ese sentido, cuando es algo que quienes se benefician de esos proyectos lo sienten propios, los recursos aparecen. Así como está difícil y complicada la economía, todos aquí sabemos que los recursos de alguna u otra manera aparecen. Yo no tengo manera de explicarlo, Asdrúbal, ustedes que son economistas probablemente sí, pero de alguna u otra manera los recursos se logran, ya sean humanos, ya sean económicos, ya sean en especias, pero los proyectos son ejecutables, siguen siendo en este país ejecutables. Bueno, tú tienes proyectos maravillosos, Mariana, que llevas adelante y sostenidos en el tiempo y probablemente podemos coincidir en eso. A veces sentimos que digo, ¿cómo carrizo lo voy a llevar adelante? Y de pronto surge. Sí, vale. Tú sabes que en ese orden de ideas, yo en estos días estaba conversando con el padre Piedra, un jesuita, bueno, tiene mucho tiempo, muchos años, y yo estaba echándole un cuento y justamente de un proyecto que estamos llevando adelante que decía, no sé cómo vamos a hacer, y me dice, deja la prisa, deja que Dios actúe. ¿Sabes? Y claro, en el desespero que mencionaba el profesor Francisco antes, en el desespero es como, pues sí, que Dios actúe, vamos para adelante con esto. Suena abstracto, es verdad, pero todos acá coincidimos también en que así como aparecen los recursos, sí, tenemos que dar esa pequeña, gran cuota de que Dios haga su trabajo también. Pues. Hay dos cosas que mencionas ahí, que es, mencionaste las amas de casa, que es complicadísimo. Yo tengo que confesar que yo soy en una gran dimensión ama de casa. En mi casa, la cocina nadie la toca. Soy fatal para los cuartos, fatal. Pero para la cocina, como Mónica de Friends. O sea, yo me ocupo de eso. Y ha tocado aprender que, wow, ama de casa es complicadísimo para el manejo de recursos.
son los grandes campeones del manejo de recursos. Miguel, te pregunto, Cachea ha ido creciendo en su alcance de lo que ofrece para lo más pequeño e inclusive para lo más grande. Para esos proyectos, ¿qué te ha pedido el público? ¿Qué te está pidiendo la audiencia, el mercado? ¿Te están pidiendo más hacia hacer mercado, hacia las pequeñas compras, o te están pidiendo hacia lo grande? ¿Qué te están? Em, Me encantaría oír cuando Cachea financie el primer carro. Eso sería ni pela mamá de Dios. sí, bueno, un poco con los puntos también anteriores y uniéndolo con esta pregunta, hay otra cosa que supera la dinámica de resolver y es que ahorita tenemos otro factor del que hablaron aquí hace poco, que es el tema tecnológico, ¿no? Que te ayuda también a pensar unas maneras distintas de cómo hacer las cosas que antes quizás no las tenías. Entonces, problemas como por ejemplo el tema del efectivo, cómo lo soluciono, hoy hay una cantidad de cosas y de beneficios. Bueno, eso va a sonar feo, pero Asdrúbal quizás me pueda apoyar en esto de que el tema inflacionario, por ejemplo, ha hecho que mucha gente se adapte a sistemas bancarios a una rapidez que todavía en sectores de la región o en otros países de la región no esté. Entonces, así con muchísimas cosas. Venezuela, por ejemplo, es un país donde el tema de las criptomonedas también está desarrollado a unos niveles muchísimo mayores que otros. ¿Por qué? Porque la gente ha buscado solucionar ese problema y ha conseguido esa solución que quizás es un poquito más de largo plazo. Entonces, eso se añade un poquito más dentro de el qué puedo hacer, entre mi abanico de herramientas de qué puedo hacer. Bueno, tengo hoy la tecnología que avanza a una velocidad muy, muy grande y otra cosa también importante es la gente que forma parte de tu equipo y de tu entorno, donde si nos rodeamos ahora de un pocotón de gente que está viendo la cosa mal todo el tiempo, constantemente, probablemente nosotros entremos en esa dinámica, mientras si podemos tratar de conseguir un espacio donde a través de la innovación nosotros podemos salir adelante, va muchísimo mejor. Ahora, respondiendo a la pregunta de cómo hilo eso con esto, la información de mercado es muy importante. Cachea tiene además, yo capaz no debería ser la persona para hablar de esto, ¿no? Pero Cachea también tiene una cosa muy, muy, muy cool, que es que, digamos que dentro de su formación, el uso de la tecnología le permite recolectar una cantidad de datos masivos, muy grandes, y también trabajarlos, estudiarlos y ver qué se puede hacer. Ahorita nosotros estamos haciendo algo con las miles de órdenes que procesamos, solamente a través de la tecnología lo podemos hacer, que es que esas órdenes se están paquetizando y se están convirtiendo en un producto financiero en el mercado de valores, donde desde marzo para acá se han transado más de 100 millones de dólares en un título que se llama certificado de financiamiento bursátil. Esa es la solución que nosotros conseguimos para poder avanzar caja a nuestros aliados comerciales que las necesitan de corto plazo. Creemos nosotros que eso puede ser una solución futura a financiamientos de mayores plazos. Depende mucho de un tema macro, evidentemente, y de otras cosas, que si el spread o lo que sea, si eso se va a dar, pero a lo que voy es, lo que el mercado quiere, probablemente es financiamiento de corto plazo y de largo plazo igualmente, quieren financiamiento y ya porque la sociedad lo necesita. El cómo se construye eso es algo que con el equipo que Cachea ha logrado montar y con la base tecnológica, hoy en día nosotros podemos decir que tenemos una solución que podemos crecer y que podemos también llevar a cabo para ofrecer más cosas también. En términos de propósito, hablando de propósito, que lo mencionaron aquí hace un ratico, lo hemos hablado y aterrizando en el encuentro en el que estamos hoy, tengo una pregunta que habla sobre el impacto y el propósito colectivo. Entonces, en un entorno donde predomina lo individual y la supervivencia, ¿cómo se construye comunidad alrededor de un proyecto? ¿Qué papel juega la colaboración y la confianza, Marena? Esta pregunta está prácticamente hecha, de verdad, para ti, para la realidad del tema fundacional. Y bueno, la verdad es que es para todos, pero tiene que ver con esto. ¿Qué papel juega la colaboración y la confianza para que una iniciativa realmente tenga impacto y trascienda al resolver por mi cuenta? ¿Cómo lo has visto tú en términos de tu proyecto?
en el que lo que estábamos hablando antes, todo el mundo está ensimismado en su proyecto, nadie está alineado con la agenda social, con la agenda política. ¿Cómo haces tú para traer esa realidad a justamente este tipo de proyectos? Hay tres palabras, tres conceptos em, sobre los que yo intento regresar siempre y que a mi juicio son indispensables para lo que planteas. Uno es el reconocimiento. Tenemos que reconocer al otro, reconocer el entorno en el que estamos, reconocer la solidez de lo que estamos planteando. Otro es el reencuentro y es nuevamente, una vez que lo reconocemos, es apostar a ese reencuentro, buscar esos puntos que nos conectan, pasar de largo los puntos que nos separan o dejarlos por un momento al lado. Y el tercero es un término que para muchas personas es doloroso y es la reconciliación. A mi juicio, en el reconocimiento, el reencuentro y la reconciliación son las bases sobre las que necesitamos fundamentar y construir los proyectos que llevemos adelante. Ahora y en más allá, pues, ¿no? Y no nada más en Venezuela, en un entorno como el que vivimos, porque además a veces somos feroces con nosotros mismos, con el país, ¿no? ¿Sabes? Con nosotros y con nuestro entorno. Además que en Venezuela, no sé qué tal, son problemas comunes, lo hablábamos hace un ratico, comunes en este momento en el mundo, pero comunes en la historia de la humanidad. Revisando la historia y la literatura y la filosofía, las mismas inquietudes de hace cientos de años están vigentes hoy. Y en todos los casos me atrevería a decir que estos tres conceptos, reconciliación, reencuentro y reconocimiento, son fundamentales para sortear cualquiera de esas diferencias. ¿Cómo lo ves, Asdrúbal, tú en términos de colaboración y uniéndolo con propósito? Porque la verdad es que es una reflexión que, aunque es una reflexión filosófica, es una reflexión muy humana, aplica a términos económicos, aplica a términos financieros macro, como tú lo estás diciendo, Miguel. ¿Cómo lo ves tú, Asdrúbal? No, mira, yo creo que es súper pertinente porque en Venezuela ha habido, bueno, una crisis muy profunda, muy larga también, y uno de los elementos más destacados de esa crisis es la destrucción del Estado, de lo público. Me refiero a la destrucción del Estado como proveedor de bienes públicos, ¿no? Entonces, tú tienes una situación, como tú lo describes en la pregunta, de sálvese quien pueda. Eso es verdad. Pero yo te voy a hablar, así como Albert habló desde la experiencia de sus proyectos, voy a hablar desde mi experiencia, que es principalmente el entorno empresarial. Creo que es súper importante la colaboración porque al final tú necesitas construir redes entre las empresas, con sus clientes, con sus proveedores, incluso con sus propios pares y competidores, para poder de alguna manera tener herramientas comunes que permitan enfrentar un entorno tan adverso, ¿no? Entonces, y construir lo que en economía es un concepto muy poderoso, que son cadenas de valor. Las cadenas de valor, lo que está detrás, además de la eficiencia, es la colaboración. Entonces, cuando yo tengo una empresa que conecta sus proveedores, sus clientes, sus competidores y su comunidad, y tú construyes un entorno sano con todos esos elementos, en realidad ganan todos. Obviamente cada relación tiene su jerarquía y sus particularidades. Obviamente que con tus pares o competidores la relación es cordial, pero bueno, hay una capacidad de competir. Con tus proveedores hay alguna sinergia que quieres desarrollar. Con tus clientes, bueno, también un poco una relación de fidelidad. Y con tu comunidad construir también cercanía, que eso es muy importante hoy en Venezuela. Entonces yo sí creo que las empresas reconocen esto y muchas de ellas vienen trabajando en esto y hay experiencias muy exitosas
donde esas cadenas de valor se están reconstruyendo. Por ejemplo, en el mundo alimentario, que es un sector clave en Venezuela, es el sector que más ha crecido y es el sector importante. Tú empiezas a ver esas sinergias entre lo que es la producción primaria, la agroindustria, que tiene su fuerza, su poder, las empresas que procesan, los distribuidores, los consumidores. Y no en todos los casos, pero hay algunas experiencias exitosas de conexión, de cadenas de valor, productores de arroz, productores de cacao, productores de maíz, de papas. Ves esa integración y ves elementos de colaboración. En el sector salud, que es otro sector extremadamente importante, la producción de medicamentos, también ves esto, cómo los laboratorios logran sinergias con las droguerías, con farmacias, con cadenas. Entonces, empiezan a verse esos factores de colaboración que ayudan en el entorno empresarial. Entonces, sí creo que, bueno, lo hemos redescubierto. Y por último, me gustaría también hacer énfasis en otro aspecto, que es la fortaleza de los gremios, que también es extremadamente importante, porque Venezuela eso se ha descuidado muchísimo y los gremios también son las voces políticas de actores, vamos a estar claros. Los gremios empresariales lo que están haciendo es dar la voz política del empresario en Venezuela, ¿entiendes? Como los sindicatos son la voz política de los trabajadores y los partidos políticos, bueno, de los que quieren el poder. Entonces, creo que también es muy importante ese fortalecimiento de los gremios, instituciones como Fede Cámaras, Consecomercio u otros, porque también son instancias donde se pueden discutir problemáticas comunes al empresariado e incidir en la política pública e incidir en la opinión pública. Sí, hay una frase que yo te escuché a ti, que te la comenté hace un rato, que a mí me gustó mucho porque llama a la reflexión de la realidad actual, en el sentido de que, primero, de fondo subyace lo que tú acabas de decir, la voz tiene un poder tremendo y yo tengo la idea de que en el entorno venezolano en el que estamos, la voz se está haciendo sentir, está apareciendo, está agarrando su curso, pero yo te oí la frase hace un tiempo que es que se ha privatizado lo público. La empresa que tiene la acera rota enfrente le ha tocado arreglar esa acera. La acera que le falta la luz porque hay apagones le ha tocado comprar planta. La empresa que no tiene agua le ha tocado hacer su planta. Esa realidad para los tres, que los tres la observan, ¿eso ha generado un efecto negativo o ha generado un efecto positivo en términos de resultado o de comportamiento? Porque eso es una realidad. Sí, se ha privatizado lo público, eso es verdad. Pero el efecto, ¿qué observan ustedes como expertos que ha pasado? Para después darle espacios a ellos, y tal vez voy a ser un poco pesimista. Yo lo que creo que eso en el fondo lo que ha reflejado es una profunda exclusión. Porque lamentablemente lo que tú tienes es, y voy a hablar de dos ejemplos o dos sectores concretos, educación y salud. ¿Quién se educa hoy? ¿Quién estudia en la Universidad Monte Ávila? Una minoría. ¿Quién estudia en un buen colegio? Los colegios del Opus Dei. Una minoría. ¿Quién estudia en el San Ignacio? Entonces lo que tú tienes es un sistema donde una minoría se está formando porque lo puede pagar y una gran mayoría que está fuera, que está excluida. Y que, ojo, y voy a conectar con los temas anteriores, imbuidos en nuestro día a día y en el resolver, no estamos viendo el problema que se está generando aquí, que es una élite cada vez más pequeña, quienes se forman y aprenden. La gran mayoría está fuera. ¿Y eso qué significa? Que a futuro, ¿cómo tú logras movilidad social sin gente preparada? Es muy complicado. Y la salud, bueno, es lo mismo. Si tú hoy no tienes medios o pagas un buen seguro, perdónenme, te puedes morir por cualquier estupidez en un hospital. Tienes que llevar todos los insumos. Hoy hablaba con mi chofer y me comentaba el caso de alguien que lo atropellaron 15 días
en un hospital en el Llanito sin darle una cama y con una fractura en el tobillo, y la gente sufre, es un sistema de exclusión. Entonces, por eso después ellos hablarán de cosas positivas, pero para mí es una gran preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela, porque la destrucción de lo público y la privatización de lo público esconde una tragedia terrible de un sistema que excluye a las mayorías, y creo que no podemos permitirnos que el país siga así. Pero no han surgido soluciones. Bueno, Le ahora ya, pregunto yo a ustedes, ya yo porque- planteé el problema, ellos van a decirte la sí, ¿no? solución. Esa es la- Cachea no es un resultado de una obligación de resolver, porque una de las cosas que estamos hablando aquí, pero superar la lógica de resolver, el tema aquí, han surgido soluciones, o sea, esta persona que no tiene insumos tiene que resolver. Entonces, bueno, uno lo aguanta un poquito, pero han surgido soluciones. Les pregunto yo a ustedes dos, ¿han surgido soluciones? ¿Ha habido un cambio, un comportamiento? ¿Qué observan ustedes afuera? Yo creo que han surgido soluciones. O sea, yo creo que el ser humano está llamado a resolver esos problemas básicos, vamos a decirlo así. Ahora, lo que pasa obviamente es trágico, no podemos obviar la realidad de que lo que pasa es muy feo. Yo lo que voy a decir es una locura, cero basado en data, pero creo yo que a pesar de todo lo feo que sucede en estas eventualidades de los hospitales y en las cosas, digamos, feas, yo creo que por lo menos lo que yo he visto a veces son momentos como de luz, donde a pesar de que no hay nada, estoy seguro que alguien le dio algo a esa persona para que se calmara el dolor de la pierna. Entonces, digamos que lo que no podemos controlar son los recursos que tienen que ir a los hospitales, ¿verdad? Pero lo que sí he visto yo es que esta dinámica, lo bueno, vamos a decirlo yo, lo que yo he visto es que esta dinámica sí ha hecho que colaboremos más unos con otros desde el punto de vista empresarial. Tú lo ves que mucha gente dice, yo tengo que apoyar a esta compañía o tengo que apoyar a este, porque si no apoyo a este en este momento, quizás le doy un poquito más de crédito, unos días más para que me pague o lo que sea, pero si no apoyo a este cliente siendo un proveedor, se me va a caer ese cliente completamente y se me va a dañar. Entonces hay una colaboración ahí que básicamente viene del hecho de que capaz la cuestión económica no está bien, pero no quiero que esa cadena de valor se rompa, ¿no? Eso es el punto de vista empresarial. Ahora, si lo bajamos más como a lo humano, lo que puede sucedernos, también creo que hay algo de eso. Lo único que no podemos controlar es que la torta se ha achicado tanto que bueno, es difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que digamos que ante un espacio de mejora económica, creo que como sociedad, y a pesar de que hay mucha gente que quizás no ha tenido acceso a educación, creo que esta crisis ha despertado otra cosa dentro de nosotros, sin basarme en data ni nada por el estilo, de nuevo, una creencia personal que pueda hacer que cualquier cosa buena que llegue a suceder desde el punto de vista económico nos haga trabajar muchísimo mejor en el futuro. Eso es lo que yo puedo decir. Más allá de eso, no sé. A ver, sin duda el quiebre y la segmentación es feroz, ¿sabes? Los que tienen mucho, los que tienen poco, muy poco. Sin embargo, para darle el placer a Asdrúbal de hablar de cosas bonitas, para darle material para que me chaleque después. No, sin embargo, que un viernes a las 7 de la noche haya una sala con esta gente escuchándonos, cuyas edades en la mayoría están probablemente por debajo de los 40. Para mí, bueno, quise ser súper inclusiva. Para mí es un buen indicador. Si somos los que estamos acá y muchos, tantos otros, estamos convencidos de que nuestro aporte ayuda, ya eso cuenta, ya eso vale. Si quienes podemos y tenemos un mínimo impacto, decidimos apostar a la educación, por ejemplo. A la salud es un poco más complicado, porque si fuera por mí, yo todo lo resuelvo con acitromicina, de una. Pero
Exacto. Pero sí, y es mi invitación. Creo que uno de los grandes valores de la Universidad Monte Ávila y de lo que yo más aplaudo es el enfoque en la educación. Es lo tozudo que ha sido en la educación, en el concepto de educación. Y si yo estoy segura, y es lo que pontifico cada vez que puedo a mi gente cercana, yo no soy educadora, estoy lejísimo de ser educadora, pero decidí, por decisión personal, detener o bajarle el volumen a mis asuntos culturales y enfocarme en la educación. Decidí salir de lo sabroso que es trabajar en el tema cultural y tantas veces que inventamos proyectos y meterme en Katia a trabajar en educación. No doy clases y si doy clases diré todas las groserías del mundo y esos niños saldrán súper mal formados. Pero trabajo para que los docentes que están allí tengan un entorno posible y tengan un mejor entorno. Y lo que les digo a ellos es lo que merecen estos 3.000 muchachitos de Katia, que están desde el primer grado hasta sexto año, lo que merecen es esto. Ustedes no merecen menos que esto. Creo que apostando cada uno de nosotros en eso, y yo sí soy optimista en que sí nos ha sacudido tanto esta crisis tan profunda. Tanto, que hasta el más estoico, hasta el más agnóstico, hasta el más duro de corazón se conmueve y, como dice Miguel, aunque sea un atamel, probablemente le habrán dado a este pobre cristiano que estuvo 15 días ahí, pues, ¿no? Mira, para administrar bien el tiempo, voy a hacer una última pregunta que lo más breve para que podamos administrar bien esto. En medio de tanta volatilidad, hablar de futuro puede parecer un lujo, pero ustedes desde lo que hacen apuestan por uno. ¿Qué sentido tiene seguir creando, emprendiendo o quedándose en Venezuela hoy? ¿Qué les da esperanza o propósito para seguir haciéndolo? Tiempo. Mira, yo soy cristiano católico, entonces para mí la esperanza es vida. Creo, digo como San Pablo, he corrido hasta la meta, he luchado en la fe y me espera la corona y sigo trabajando por eso, en lo que creo, en lo que me gusta. Tengo el privilegio de trabajar en algo que me apasiona, que me gusta. A veces los domingos tengo cansancio, pero me gusta. Y yo lo que creo es que al final, y lo han dicho mucho en este foro, hay que tener propósito, hay que entender que estás sembrando un granito de arena. Yo siempre cuando me siento frustrado o desanimado, pienso en la parábola del grano de mostaza, que es muy poderosa. Y cómo ese granito, te dice Jesús, está ahí y tiene un efecto y lo que logra y crece un árbol. Y nosotros todos estamos sembrando mostaza. Y a lo mejor no sentimos, no vemos a lo mejor en lo inmediato lo que estamos haciendo, pero estamos a lo mejor en nuestro entorno, en nuestras dinámicas, ayudando. Para mí es muy satisfactorio mi ámbito, ver empresas, ver emprendedores que salen adelante con la ayuda de uno, con lo que uno está haciendo, y eso es, para mí eso es hacer país, ayudar a esas empresas y cada uno en su ámbito. Entonces, es ese propósito de vida y que siempre hay un sentido de trascendencia. Yo me remito al título de este foro. Nosotros somos el tiempo. El tiempo definitivamente no se detiene y nosotros no podemos capitular. No debemos capitular. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo apostar por esto y seguir emprendiendo y seguir creando y seguir innovando, sobre todo porque el país lo necesita. Entonces, ya si lo vemos desde un punto de vista de mercado y de apuesta a futuro, o sea, hay una necesidad gigantesca porque se hagan cosas aquí. Si nosotros podemos ver eso y lo podemos ver con buenos ojos, no simplemente nos va a dar un retorno en nuestra conciencia, en nuestro corazón como ciudadanos venezolanos, sino que estoy segurísimo que nos va a dar un retorno mucho más allá, inclusive monetario, económico, social, y de todo tipo. Entonces, Muy bien, para ellos tremendo aplauso porque definitivamente aprendimos mucho. Para la audiencia, Juan, ¿tenemos chance de preguntas?
una pregunta maravillosa. ¿Quién? Por allá hay una pregunta, por favor. Sí, tú, de camisa negra y Pepito. Bueno, sí me escuchan. Más que una pregunta, es un comentario, como haciendo un paneo general de todo lo que hemos escuchado hoy, ¿no? Esto, lo que estamos hablando hoy es de resolver. Ustedes están hablando desde la organización, son organizaciones de distintos ámbitos, ¿no? Yo estoy del lado totalmente opuesto, yo me dedico a la salud mental, yo soy psiquiatra, hablando de psiquiatra. Entonces, esto me hace a mí estar del lado de la persona totalmente individual, ¿no? Y pensando también cómo resolver lo que Miguel decía, de que, bueno, sin tener datos yo tampoco, de punto de vista social, pero sí del punto de vista personal, que cada persona tiene que pararse cada día a luchar por resolver su día. El ama de casa, el empresario, cualquier persona tiene que resolver. Y sin salud mental no se puede. Bueno, sin salud en general, pero una persona deprimida, ansiosa o lo que sea, imposible. O sea, bueno, lo hace, pero con mucha precariedad. Entonces, a lo que iba es que yo siento, bueno, sin tener data, estadística, etcétera, pero sí sabemos que desde el punto de vista de salud mental lo más importante es los vínculos. Los vínculos son lo que realmente nos empuja cada día a salir adelante, ¿no? Entonces, esto que decía de la solidaridad que nos representa como venezolanos, yo creo que para mí es la esperanza que nos da lo que estamos viviendo. Hola. Lo tengo escrito, lo siento. ¿Cuáles son los hábitos, habilidades blandas, procesos, herramientas que se deben implementar para operar fuera de esta lógica de resolver en un país de crisis, sobre todo para personas como yo, que están recién graduadas, que tienen una idea que puede llegar a ser algo grande y un verdadero cambio para el país o para cualquier lugar? Eso. Mira, yo te recomendaría varias cosas, ¿no? Primero, esta es una etapa para ti de aprender y debe ser lo fundamental, ¿no? Entonces, ese networking que hagas en la universidad, todo lo que tú puedas aprender, tanto en el aula como fuera de ella, es importante. Entonces, hoy por hoy, cosa que no existía cuando nosotros estudiamos, hay N herramientas para aprender, cursos en línea, aplicativos de inteligencia artificial que te pueden ayudar muchísimo a formarte, participar en foros. Toda esa dinámica te enriquece muchísimo. Segundo, yo entiendo que el tema económico pesa, pero a la hora de buscar tus primeros trabajos, sopesa más la experiencia, las dinámicas que te puede dejar, que tal vez el sueldo sí es posible. Entiendo que a veces el tema sueldo es importante, pero muchas veces hay trabajos donde tú puedes aceptar ser una pasante sin sueldo, pero el trabajar en ese sitio lo que te va a dejar es trascendental y más importante que un sueldo que vayas a recibir. Simplemente que lo tengas en cuenta. Aprender idiomas es fundamental en este mundo tan competitivo. No descuides tu promedio. A lo mejor ahorita no le vas a dar importancia, pero a la hora de ganarte una beca, de entrar en una universidad top, el promedio es extremadamente importante. Y te recomendaría que aprendieras sobre programación, inteligencia artificial, son elementos metadatos, son elementos que hoy, o competencias que hoy, si alguien los tiene, se vuelve extremadamente competitivo en el mercado. Y no dejar ese set, esa curiosidad y ese set de aprender que en tu edad y en tu etapa es divino. Tú sabes que te hago un comentario en función a eso. En la formación empresarial que me toca hacer con empresas, con clientes directos, a veces grupos, y surge esta pregunta. Quienes fueron alumnos míos saben la respuesta, Sí. y es recursos a la vista, que lo hablamos tantas veces. De hecho, Traza cuál es... esto es uso de recursos a la vista. Así es, exactamente. Estoy seguro que Filosofando Sin Filtro salió como un proceso de entender cuáles son los recursos a la vista y sobre esos recursos que los tengo, con ellos puedo contar y con eso puedo yo desarrollar mi proyecto. Entonces, hacer el ejercicio de identificar cuáles son los recursos a la vista atado al propósito, de ahí sale el proyecto.
Entonces, es un ejercicio que a veces es complicado, porque ahora, aunque hay más recursos, al tener más recursos es más complicado escogerlo. Pues la verdad es que atado al propósito es fenomenal. Y de ahí sale un proyecto. Tú sabes que yo sumaría, ya esto te digo como mamá de una gente como de tu edad. 2 cosas, ten calma, no tengas prisa. Y la segunda, permítete equivocarte. No tomes los errores como con autoflagelación. Permítete equivocarte y disfruta el error. Disfrútalo, ¿sabes? Entiéndelo, internalízalo, corrige lo que puedes corregir, repara lo que puedes reparar y si es garrafal, pide perdón. Y ya. Yo añadiría también, aprovechando que hay una psiquiatra ya que básicamente el tema de la salud mental es súper importante. No, bueno, yo creo que todos deberían ir a terapia si sea una vez, la verdad, sinceramente. No, porque hay una cosa que yo he visto por lo menos en mi etapa de crecimiento hasta ahorita y es que una persona puede tener unos skills técnicos los más grandes del mundo, ser el mejor programador, ser el mejor financiero y te sabes todo perfectamente, pero por ejemplo, si no sabes cuándo callar, por ejemplo, o cuándo hablar, es algo que te puede costar toda esa sabiduría de un momento a otro. Entonces, creo que eso se cultiva mucho desde estar sano mentalmente, por ejemplo, hábitos que te ayuden con, por ejemplo, la prudencia, la templanza, estas virtudes católicas que no me las sé todas, pero sé que son buenas. Entonces, sé que por allí, si esas cosas las cultivas, va a ser muchísimo más fácil crecer en tu vida profesional, ya sea que te dediques a un mundo corporativo o te dediques al mundo de emprendimiento. Eso es algo vital. A eso ahora le llaman inteligencia emocional. Eso mismo. Exactamente. Es lo que decía Asdrúbal, perdón, antes, para los empresarios, aplica también para uno. Total. ¿Sabes? Controla lo que tú puedes, sea amable contigo. Sea amable contigo. Totalmente. Un- Yo me he paseado por todos los escenarios, desde el escenario global de el océano azul, que es más o menos lo que ustedes han presentado como empresarios, hasta lo que presentó la doctora en cuanto a una sola persona que tiene hambre, que va a un hospital. Esta mañana una paciente de nosotros interrumpió en una clase. Ella es una señora bipolar y eso, y bueno, venía con esos movimientos así extraños de estar hipermedicada, que le faltaba otra medicación porque la otra no la pueden comprar y todo eso. Y yo le di un récipe delante de todos los estudiantes y la mandé a desayunar, porque yo tengo hambre, yo no he comido y después vengo y la ayudo con la clase. Fue a comer con el récipe a la cafetería y regresó y me dijo, en la cafetería no hay cachea, pero como usted me dio el récipe, me permitieron comer. Lo bonito de todo esto, para cerrar, es que, bueno, yo voy a la cafetería a pagarle el desayuno a ella y la señora de la cafetería me dice, no se preocupe, doctora, yo lo pago. Y está esta parte de resolver, de la esperanza, de que todos juntos podemos superar esto que estamos viviendo. Y este espacio que esta gente joven creo es maravilloso y creo que debería repetirse. Claro que sí, seguro. Bueno, y ya con eso concluimos. Damos por terminada esta jornada de ponencias y foro. Muchas gracias a todos los ponentes y expertos. Creo que nos vamos como llenos. Por ahí me decían que hacía falta estos espacios porque es como que un respiro en medio de esa, a veces, estrés, ansiedad, adversidad que nos va llevando por la vida. Y de eso se trata Filosofando sin filtros, ¿no? Detenerse para pensar un poco más y poder seguir con esa dirección un poco más clara. Bueno, gracias a todos nuevamente.